Y nos vamos al plato fuerte de la tarde, ¿cierto? Quiero invitar al docente Luis Rojas, quien realizará un taller workshop titulado Redes Neuronales y Python. Adelante, estimado. ¿Es de tu compu, cierto? ¿Es de tu compu? Ah. ¿Es de tu compu? Sí, mejor. ¿Aló, aló? Ya, chiquillos. Sí, ahí, hola. Ahí les doy la indicación que me estaban ayudando. ¿Ya? Ya, chiquillos, ¿cierto? ¿Se escucha bien, cierto? ¿Cómo se llama? Sí, ya. Bueno, primero que todo, presentarme. Mi nombre es Luis Rojas, soy candidato a magíster de Ingeniería en Informática. De Python, puedo decir que tengo 2 certificaciones de Python, PK y PC. Escucha que costó, sí, porque es muy de memoria, tengo problemas de memoria. Mis alumnos deben de saber, les pregunto a ellos cuándo me toca clase con ellos. Pero bueno, esto quiero aplicarlo hoy día con ustedes para que bajar un poquitito más al aula, a la academia, lo que vendrían siendo las redes neuronales. Probablemente las deben haber escuchado, recién conversamos con Francisca, y lo primero que se nos viene a la cabeza son las redes neuronales desde el punto de vista biológico, ¿cierto? La idea de este workshop es aplicarla, pero a un contexto más informático, ¿sí? Kevin, que fue el que hizo la presentación hace un rato respecto a inteligencia artificial, creo que lo dejó muy bien explicado. O sea, lo que trató de representar en el fondo que estamos haciendo que una máquina logre crear cosas que nosotros nos tardaríamos crear en un montón de tiempo, ¿sí? O sea, yo les voy a partir explicando como desde un punto de vista a lo mejor más teórico al principio, y después les voy a pedir acá a gran parte de mis alumnos, los que están acá, que los ayude a abrir primero Colab, que es una herramienta colaborativa de trabajo de Google, en donde, creo que se está replicando el audio, ¿no? En donde vamos a poder ejecutar todo el código, ¿ya? No los voy a obligar a copiar y a escribir lo mismo que escribí yo, ¿ya? Porque nos va a tomar tiempo, ya lo demostramos hace un ratito con la presentación de Andrés, pero la idea en el fondo es que puedan ir ejecutando sentencia por sentencia, ¿ya? Denme un chiquitito y cuando lleguemos a ese punto van abriendo el archivo que les dejé en el sistema, ¿ya? Mientras tanto, si se quieren adelantar, pueden entrar a Colab, que es de Google, crearse la cuenta. Si es que no tienen una cuenta, debería funcionar simplemente con la cuenta de Gmail, por si acaso, ¿ya? Pero se pueden adelantar un poquitito de eso, ¿bien? ¿Qué son las redes neuronales? A ver, ¿quién sabe lo que son las redes neuronales? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando escuchamos redes neuronales? Ya, estamos hablando entonces cuando algunas partecitas del cerebro están haciendo conexión y se traspasa la información, ¿cierto? ¿Sí? Todos entendemos eso, pero eso en el fondo está representado en función de lo que es más biológico, ¿cierto? Si hablamos de lo que son las redes neuronales y les doy una definición teórica, sería algo así como es un grupo interconectado de nodos que bla, 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 ¿cierto? Aburrido, ¿ya? Lo que deberíamos entender en el fondo es que nosotros en nuestro cerebro tenemos millones de neuronas que en el fondo estas aprenden al conectarse o al generar conexiones unas con otras, ¿cierto? De hecho, por eso en la medida que nosotros vamos siendo cada vez más adultos, vamos teniendo conocimiento de otras cosas, ¿cierto? O sea, nos formamos en base a la experiencia, ¿sí? En los
En los años 40 existen los primeros trabajos buscando imitar el funcionamiento de nuestras neuronas. O sea, apareció una persona por ahí que se debe haber preguntado en algún momento cómo estamos aprendiendo, o sea, cómo los seres humanos somos capaces de aprender de ciertas cosas, ¿sí? Para después tomar una decisión. Les pongo un ejemplo. Si ustedes cuando están chicos, poniendo el ejemplo del semáforo que nombraron recién los alumnos, cuando ustedes están chicos y van con su familiar al lado, se encuentran con el semáforo, ustedes probablemente, estando chicos, van a intentar cruzar estando en rojo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que en la medida que ustedes se van dando cuenta, o que están ahí con el adulto al lado, y el adulto los detiene, lo que van a aprender en el fondo es que ustedes deberían cruzar simplemente cuando estén verde, ¿cierto? O sea, el verde del peatón, a eso me refiero, ¿sí? Eso en el fondo es conocimiento, ¿ya? Y la idea en el fondo es justamente eso, entender de qué manera funcionan nuestras neuronas para nosotros hacer que eso mismo se replique ¿dónde? ¿Dónde queremos que se replique eso mismo? En la IA. ¿En qué más? En el computador, ¿no? ¿Sí? Nosotros queremos que el computador haga lo mismo, o sea, que el computador sea capaz de tomar decisiones en base a un aprendizaje previo. De hecho, por eso mencionaba recién la presentación de Kevin, porque Kevin lo dijo muy bien, o sea, necesitamos primero entrenar algo para después aprender a través de esa experiencia, ¿sí? Es posible, y les debe haber pasado a muchos de ustedes, a lo mejor aprendieron sobre algo, pero después se equivocaron igual, ¿sí? Les puede haber pasado y probablemente nos va a seguir pasando, ¿ya? Pero entre más estemos entrenados posiblemente, más experiencia tengamos y qué sé yo, lo que vamos a generar en el fondo es que logremos tener mejores decisiones, ¿sí? Acá se traduce de la misma manera. Entonces, ¿qué son las redes neuronales en computación? Es un conjunto de entradas que genera una salida y donde cada neurona es en realidad una unidad de procesamiento que intercambia datos. O sea, si lo resumimos, en el fondo son cálculos matemáticos, ¿sí? Aquella persona que en algún momento dijo, pucha, ¿para qué me sirve cálculo? ¿Para qué me sirve álgebra? ¿Para qué me sirven todas esas cosas que me enseñan por ahí? Acá se ocupan mucho, ¿ya? Yo cuando entré a estudiar informática, yo la verdad es que entré, le he dicho a mis alumnos, entré a desarmar computadores, ¿sí? No sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero yo entré a armar y desarmar computadores. Y me encontré en el camino con un mundo que era la informática. Y de ahí me he ido metiendo en un montón de problemas, ¿sí? Me encontré en un camino con cálculo hasta cálculo 3, álgebra 2, física 3, química, termodinámica y cosas que se preguntarán, ¿para qué me sirven? Todo eso, en el fondo, desarrollan ustedes una lógica. Y yo diría que dentro de lo que me ha tocado experimentar a mí en lo que es las distintas áreas de informática, es que en donde más ocupo todas las cosas que ya aprendí, es acá, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque uno parte desde el análisis de lo que tiene y después lo va trabajando. Si ustedes no son capaces de hacer ese análisis al principio, el resto no tiene sentido, ¿sí? ¿Dónde podemos ocupar las redes neuronales? Por ejemplo, ¿alguno de ustedes tiene una Wii, por ejemplo? ¿Sí? ¿O conoce la Wii? ¿Cierto? La Nintendo Wii. ¿Conocen los amigos? ¿Sí? Que son bonitos que uno empieza a jugar con ellos y de repente no hallamos cómo ganarles porque ya aprendieron tanto de la forma en la que jugamos que no hay forma de ganarles. Eso funciona con inteligencia artificial, ¿sí? Porque va aprendiendo de ciertas cosas, ¿ya? Entonces, la inteligencia artificial la van a empezar a ver, si es que, bueno, ya mencionó el Kevin un par relacionadas a la imagen, pero se aplica en distintos campos. ¿En qué campo se puede aplicar? Por ejemplo, en sistemas de riego. Regar cuando realmente sea necesario regar, ¿sí? Encender luces cuando realmente sea necesario encender luces, ¿sí? O sea, estamos hablando de cosas que a lo mejor pueden ser como súper chiquitas, como luces, agua, pero todo eso se traduce en el fondo en eficiencia. Eficiencia de tiempo, eficiencia de dinero, de recursos en general, ¿sí? ¿Me voy a preguntar algo? ¿Los autos? ¿Ya? Yo no sé si realmente eso está relacionado a inteligencia artificial. Puede ser a lo mejor algún otro sistema por ahí. No soy del lado de la mecánica, pero sí, en los autos, por ejemplo, tenemos los autos que se manejan solos. Son autos automáticos en el fondo. Tesla, si no me equivoco, tiene un par y qué sé yo, pero son capaces de ubicarse en base a un aprendizaje. ¿Por qué han ocurrido ciertos accidentes? Porque ya dije, las redes neuronales están basadas en un aprendizaje. Se pueden existir casos en donde fallan, ¿ya?
es muy difícil conseguir un 100% de efectividad. Más ratito, de hecho, cuando lo ejecutemos, se van a dar cuenta que a lo mejor la probabilidad de acierto de lo que vamos a hacer puede alcanzar desde, no sé, 40%, y si tenemos suerte o configuramos los parámetros necesarios, pudiésemos llegar sobre el 90%. ¿Ya? Yo he trabajado esto en relación a las fake news, en relación a las noticias falsas, y el mejor resultado que he obtenido hasta el momento es como de un 96%. O sea, aún así, que un 4% de probabilidad de que algo no sea detectado realmente como algo que es falso. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer con ella? Bueno, ya me adelanté un poquitito, ya lo mencioné. Puedo, por ejemplo, aplicarla a diagnóstico médico mediante la clasificación de imágenes médicas. Puedo aplicarle marketing orientado mediante el filtrado de redes sociales. Eso también se hace, se estudia las redes sociales. Y el análisis de datos del comportamiento. Por ejemplo, en una noticia. ¿Quiénes comparten la noticia? ¿A qué grupo estoy llegando? De hecho, Google lo pueden encontrar en Google Analytics. Analytics también se le pueden incorporar ciertas sentencias que te permiten en el fondo tomar decisiones. ¿Sí? Predicciones financieras mediante el procesamiento de datos históricos de instrumentos financieros. O sea, si ustedes, como ya dije, esto se basa en datos. Entonces, entre más datos yo tenga, puedo proyectar más adelante. Entonces, si por ejemplo se estila que el ciclo económico es un ciclo por el hecho de que se va repitiendo cada cierto tiempo, lo que podemos hacer es entrenarlo con datos antiguos y proyectar. ¿Sí? ¿Qué me sirve? ¿Para qué me sirve? Para proyectar cómo va a estar, por ejemplo, Chile, cómo va a estar una moneda en específico, puedo invertir, no puedo invertir, se puede aplicar de verdad en un montón de cosas. ¿Ya? Previsión de la carga eléctrica y la demanda de energía. Se está ocupando mucho en el tema de la energía, como ya mencioné, por ejemplo, en el tema de las luces, pero también está aplicada a cómo se lleva la energía de un punto a otro. Eso también después pueden encontrar si buscan por ahí en San Google, ¿cierto? Proceso y controles de calidad. Podemos optimizar procesos en base a estas redes neuronales. Identificación de compuestos químicos. Cada compuesto químico tiene un set de atributos y en base a ese set de atributos yo puedo indicar, esto es tal cosa. ¿Sí? Ahora, ¿qué puedo hacer con ellas de manera a lo mejor más específica en el campo en el cual nosotros trabajamos o simplemente, por último, en un formato de ocio? En la visión artificial. Esto yo creo que ustedes lo han visto en cualquier parte. Por ejemplo, el otro día conversaba con unos alumnos que esto se aplica, por ejemplo, en el mall, acá en Copiapó, en Falabella. Cuando ustedes quieren entrar, lo que hay al ladito es una pantalla que muestra la temperatura de cada una de las personas que va pasando. ¿Ya? Eso posiblemente, no lo sé, pero posiblemente esté relacionado a esa visión artificial. O sea, de qué manera primero detectamos personas y segundo, cómo medimos esa temperatura. ¿Sí? ¿Para qué me sirve? Me sirve, por ejemplo, para que cada uno de ustedes no esté en la entrada colocando el puñito, la frente o lo que sea. ¿Sí? Agilizamos los procesos. ¿Sí? Reconocimiento de voz. Han utilizado Cortana, han utilizado posiblemente Alexa o qué sé yo. Ya, le apuesto que tiene metido en alguna parte ahí inteligencia artificial. ¿Sí? Procesamiento del lenguaje natural. Y aquí lo resalté, porque en esa área yo estoy trabajando ya hace un tiempo. ¿Ya? Por eso mencionaba antes las fake news, porque en el fondo analizo ese documento, texto. ¿Ya? Pero el procesamiento del lenguaje natural se basa en el fondo a analizar texto en sí mismo. Y cuando hablamos de analizar texto, se puede analizar de distintas áreas. Por ejemplo, se puede analizar desde la emoción, ¿sí? Hay palabras que indican cierta emoción, hay oraciones que presentan ciertas intenciones, por ejemplo, ciertas conjugaciones también, o ciertas formas de hilar la misma oración, te permiten en el fondo entender otras cosas adicionales, ¿ya? Entre ellas, a lo mejor, cómo está la persona que está publicando. Voy a hacer referencia un poco a lo que he trabajado. En mi caso, lo que estoy tratando de hacer es lograr identificar cuál es la intención de una persona al publicar una noticia que es falsa. ¿Sí? Eso es lo que estoy tratando de hacer. ¿Ya? Entonces, según lo que yo planteo que cada uno de ustedes cuando escribe algo en una red social, está manifestando una emoción. ¿Sí? Y ese conjunto de emociones que se ven plasmadas dentro de esa publicación está orientada a una intención. ¿Qué me permite esto? Si yo después logro identificar emociones e intenciones, espero poder identificar o dar una característica adicional para yo decir, eso es una noticia falsa. ¿Sí?
En eso estoy trabajando yo por el momento y eso está relacionado al procesamiento del lenguaje natural. ¿Ya? Motores de recomendaciones. Todos tienen Netflix, o la mayoría ocupa Netflix, ¿cierto? Si no es Netflix, a lo mejor tienen Crunchy. Si no tienen Crunchy, a lo mejor tiene Amazon. Y así tenemos un montón de aplicaciones que en el fondo ofrecen motores de recomendación. ¿Cuál es la idea de esos motores de recomendaciones? Entender primero qué ven ustedes y en base a ese conjunto de entradas, que son como las cosas que ya han visto, poder sugerir otras. ¿Sí? Eso posiblemente también esté relacionado a inteligencia artificial. ¿Ya? ¿Se va entendiendo más o menos o no? ¿Sí? Ya. Bueno, ya lo mencioné, trabajo en la identificación de fake news. ¿Qué son las fake news? Noticias que en el fondo lo que buscan hacer es generar incertidumbre, caos o simplemente generar desinformación en aquellas personas que leen. ¿Bien? Bueno, ¿y yo qué se preguntarán ustedes? ¿Por qué tengo que escuchar toda esa parte primero? Porque la idea de este taller es que nosotros partamos desde implementar un script en Python. Yo ese script ya lo tengo listo. La idea es que ustedes accedan a ese script y vayamos ejecutando línea por línea para que vayamos entendiendo cómo funciona. Más que escribirlo, entender cómo funciona cada línea de código. ¿Bien? Recuperaremos un dataset de internet. Ese dataset de internet yo ya lo recuperé hace un ratito, también lo tengo guardado, también se lo voy a presentar. Vamos a preparar el dataset. ¿Por qué es importante preparar el dataset? Yo recupero cosas de internet, pero esas cosas que recupero de internet yo no las puedo llegar y pasar a la red neuronal. No puedo, ¿ya? Porque hay cosas que no aportan. Kevin lo mencionó antes con las imágenes. En una imagen, a lo mejor a mí no me interesa, por ejemplo, no sé, voy a inventar algo, la luminosidad, por ejemplo. Si no me aporta para lo que yo estoy tratando de realizar, tengo que sacarlo. ¿Sí? Entonces, hay una etapa, aparte de la recuperación o recopilación de aquello que quiero procesar, es la limpieza. ¿Sí? Tengo que establecer solamente aquellas cosas que me van a aportar a lo que yo quiero ejecutar. ¿Ya? Luego vamos a aplicar algo que se llama la vectorización. ¿Qué es la vectorización? En el fondo, si conoce lo que es una lista, un arreglo, una estructura de datos que permite meter datos dentro de sí misma, ¿ya? Eso es la vectorización. ¿Por qué hay que vectorizar? Porque le expliqué hace un ratito que es una red neuronal, cálculos matemáticos. Entonces, ¿cómo puedo hacer cálculos matemáticos con texto? ¿Cómo hacen un cálculo con texto? Con una A. ¿Ya? ¿Pero qué pueden hacer? Son incógnitas, entonces no puedo hacer nada porque no tienen un valor específico. ¿Sí? Aún así, el texto, una palabra que dice, no sé, profesor. La palabra profesor no tiene un valor numérico. ¿Sí? Si pudiésemos darle una representación numérica, a lo mejor, por ejemplo, identificar cuántas letras tiene, a lo mejor el largo, identificar cuántas veces aparece dentro de una publicación, aparecer, no sé, entre el total de publicaciones y así. O sea, uno puede ir un poco más allá y darle una representación matemática, numérica. A eso me refiero. ¿Ya? Entonces, este proceso de vectorización que viene acá, lo que busca es tomar texto y convertirlo en números. ¿Por qué? Porque para hacer esos cálculos matemáticos necesito números. ¿Bien? Luego vamos a crear los conjuntos de datos. ¿A qué le llamo conjunto de datos? Cuando hablamos de conjunto de datos significa que tenemos que preparar o separar lo que ya procesamos. Primero, generalmente se transforma en tres. Generalmente, se puede trabajar de distintas formas. Pero uno tiene un conjunto de entrenamiento, conjunto de validación y conjunto de prueba. O sea, de todos los datos que yo tengo una primera parte que me va a servir para entrenar, para preparar la red neuronal. Luego tengo otra en donde voy a como validar un poquitito más, o sea, voy a reforzar ese aprendizaje y finalmente lo voy a probar. ¿Sí? Entonces, tenemos que llegar hasta ese punto en donde probamos el algoritmo. Eso que probamos finalmente es lo que nos dice, esto te permite detectar el 90% de las noticias, te permite proyectar el 30% de las noticias. Más adelante les voy a presentar un problema que tenemos con esto, que se puede ir solucionando, se puede ir agregando, modificando, explorando. ¿Bien? Y por último vamos a trabajar ese modelo. O sea, lo que vamos a hacer con el modelo finalmente ejecutado es que podamos ver cuántas fallaron, cuántas fueron realmente identificadas, cuántas a lo mejor fueron identificadas al revés. Por ejemplo, alguien que dijo que una publicación era falsa, siendo que era verdadera. ¿Sí? Entonces, todo eso hay que analizarlo al final. ¿Bien? Les dejo ahí, mientras tanto,
Mientras tanto, mis alumnos por ahí me van ayudando a que cada uno de ustedes logre acceder primero a larr014.cl, ¿ya? Entren a esa página. Si por favor me pueden ayudar los chiquillos, ¿ya? Por favor. ¿Sí? Por favor. .cl, ¿sí? Ahí van a encontrar dos carpetas. Escojan la carpeta que dice larr.cl de nuevo y van a encontrar una carpetita que dice dataset. Tienen que llegar a la carpeta que dice dataset. ¿Sí? ¿Lo muestro acá? ¿Llegan acá? ¿Llegan ahí? Ah, no, era larr.cl. Sí, el 014. Omitan el 014. ¿Sí? ¿Ya? .cl. Entren acá y tienen que llegar a la carpetita dataset. Por favor, lleguen hasta ahí. Los espero un ratito para que vayamos probando en conjunto. El link. ¿Llegaron? Eso la verdad es que tiene un link. La idea es que le den, que abran ese link y puedan llegar a colar. ¿Ya? Esa que está ahí. Van entrando las carpetas hasta llegar ahí. La segunda, acá. Esa. Entran a esta que está acá. Esa. Entran acá. Y tienen que descargar ese archivo. Link colado. Eso tiene un link. Ese link lo copian en la URL y deberían llegar a algo como esto. ¿Sí? Deberían llegar hasta acá. Yo metí vi como se llama Lura. Es latinoamericano. No me suena. Los que sí he visto hartos son los de Ya, comienzo desde acá entonces. Chiquillos, presten más atención un ratito. Ya, vamos a ir explicando parte por parte, como dije, ustedes ya tienen el mismo código que yo acá adelante, ya, para que vayan entendiendo en el fondo el mismo proceso que yo expliqué antes, pero en código, ¿ya? Esto que ven acá es Colab, es una herramienta colaborativa de Google que te permite ejecutar Python en general, R y probablemente otro tipo de lenguaje intermedio, ¿ya? Idealmente tienen que conectarse acá, arriba dice volver a conectar o conectar, y esto lo que hace en el fondo es desplegar en los servidores de Google la ejecución de lo que tenemos acá adelante. ¿Sí? Es lo primero que tenemos que hacer, ¿ya? ¿Ya está ahí? Ya, les voy contando entonces. Lo que tenemos que hacer primero es obtener el dataset. No sé si se alcanza a ver ahí un poquitito. ¿Ahí? Lo que necesitamos hacer, chiquillos, por favor, por ahí atrás, es obtener el dataset. ¿Ya? Obtener el dataset significa que nosotros tenemos que ir a alguna fuente en donde estén nuestros datos. ¿Ya? En donde esté lo que queremos trabajar. En este caso, como yo ya les dije,
tengo guardado un archivo Excel que tiene información, o que tiene en este caso, lo voy a mostrar acá, para que lo vayan viendo. Tiene esto, ¿sí? Si se fijan, es un archivo Excel que tiene identificadores, que tiene en este caso una etiqueta o una categoría, que va a ser en este caso verdadera o falsa, va a tener posiblemente un tópico, va a tener una fuente, o sea, de dónde proviene esa publicación, vamos a tener también un encabezado y posiblemente al final debería aparecer el link y, si no me equivoco, debería aparecer el cuerpo, el texto, ¿sí? En el fondo era como que sacamos noticias de alguna parte y esa noticia tiene encabezado, tiene un link y tiene el cuerpo de la noticia, ¿sí? Entonces, volviendo acá, si ya tengo el dataset, lo que tengo que hacer es explorar el dataset. Les pido por favor que vayan ejecutando. Acá al ladito tienen un botoncito como de ejecución. Si le dan play, lo primero que se va a hacer es importar la librería Pandas. La librería Pandas trata de trabajar con la estructura de datos que nos van a permitir después vectorizar, trabajar como listas, ¿ya? Se utiliza mucho para este trabajo de redes neuronales y ciencia de datos en general. Vamos al siguiente y también lo ejecuto. Cuando ustedes lo ejecuten, lo que va a hacer es empezar a cargar una variable que vamos a llamar df1, todo el Excel. Si alguien no me cree por ahí, yo llego acá y ejecuto este. Lo que deberíamos ver acá, en el fondo, es todo el Excel, pero dentro de nuestro colapso, ¿sí? Si sigo bajando un poquitito, puedo hacer cosas como esta. Esto lo dejé para que, si alguien después quiere ir revisando como registros específicos, por ejemplo, una publicación en específico, uno puede colocar sentencias como esta. Y ahí, por ejemplo, puedo ver la primera publicación, ¿sí? ¿Qué estoy viendo ahí? Cada uno de los encabezados o de los titulares del Excel. Y al lado derecho deberían estar viendo en el fondo qué es lo que contiene ese apartado, ¿ya? Aquí tenemos otra forma de ejecutarlo, y esto yo creo que ya es más atractivo a la vista, o sea, es más entendible verlo de esta forma que de la anterior. Les presento las dos por si alguno después quiere indagar un poquitito más, ¿ya? Pero ahí estoy viendo lo mismo, pero en un formato de columna. Si sigo bajando un poquito más, ¿qué pasa si yo quiero revisar solamente los encabezados? Si quiero revisar los encabezados, acá puedo decirle ya, del DF1, que era en este caso todo el corpus, lo que voy a tener acá es que me muestre solamente los encabezados, ¿sí? Y ahí están todos, ¿ya? Si bajo otro poquito más, les dejé también qué pasa si quiero mostrar el encabezado solamente de la primera noticia. Tendría que colocar ahí el encabezado y el índice 0, ¿sí? Si se fijan, es full trabajo con arreglo. O sea, si a alguien no le gustó entender arreglo en algún momento, lamentablemente acá lo utilizamos a full, ¿ya? Acá ya empieza lo que es más exploratorio. Y, por ejemplo, yo puedo utilizar sintaxis básica de Python, o sea, cualquier alumno acá que ya tuvo intro a la prueba pudiese ejecutar eso que está ahí. Lo único que está haciendo eso es recorrer en el fondo la categoría, por ejemplo, identificar si es verdadero o falso y sumar un contador, ¿sí? Se puede hacer de otra forma, obviamente, pero traté de dejarlo ahí de una manera un poquitito más sencilla, ¿bien? Entonces, tengo 142 noticias que son falsas y 153 noticias que son verdaderas, ¿ya? Si bajo un poquito más, llegamos al apartado de la preparación. Y acá es donde viene justamente como en donde explotamos todo lo que ya conocemos. O sea, donde nosotros como ingenieros, como informáticos, como científicos de datos, tenemos que explotar. Porque tenemos que empezar a analizar aquellas cosas que me sirven y aquellas que no me sirven. Si, por ejemplo, yo quiero solamente a través de los encabezados identificar si es falsa o verdadera, no me sirve tener los cuerpos. No me sirve tener identificadores, no me sirve tener el link. Entonces tengo que ir descartando cosas, ¿sí? En este caso, ¿qué hice? En el primero le puse, ya, descarta los IDE, porque no me aporta, los saqué. Después le dije, descarta los tópicos, no me interesa si es de educación, si es de ciencia, los saqué. Saca la fuente, no me interesa dónde provenga, lo saqué.
Saca los enlaces, también los saqué, ¿ya? Va a depender de lo que quieran hacer realmente, chiquillos. Esto no siempre se hace de la misma manera, ¿ya? Bueno, si ya eliminé todo y ejecuto ahora DF1, deberíamos ver cómo saqué todo lo que era innecesario. Si se fijan ahí tengo la categoría, al lado tengo el encabezado, déjenme cerrar eso, ahí. Tengo el encabezado y tengo el texto. ¿Por qué dejé eso? Yo voy a trabajar solamente con el encabezado, pero si alguno de ustedes quiere probar, quiere, no sé, pues, ir introduciéndose en esto, los invito a hacerlo con el texto. O sea, lo mismo que estoy haciendo yo, pero hágalo con el texto, modifiquen, ¿ya? Si no son capaces de modificarlo, porque creo que lo dejé en lectura, lo que pueden hacer es crear un cuaderno nuevo más adelante y empezar a explorar por su cuenta, ¿ya? Bajo un poquitito más. ¿Y qué estoy haciendo acá? Lo que estoy haciendo es eliminar, cuando dice ahí drop NA, es eliminar todos los campos que estén vacíos. ¿Me sirve incorporar campos o encabezados que no tienen nada? La verdad es que no, así que también los elimino, ¿ya? ¿Qué más tengo? Tengo por acá, vuelvo a mostrar, por ejemplo, cómo quedó el encabezado 1 y cómo quedó el texto, el primer texto, ¿sí? ¿Se fijan? Como que fuimos quitando cositas en el camino. Bajo un poco más. Y ahora viene lo que vamos a llamar la limpieza o la preparación de los datos. Tengo los datos. ¿Cuáles eran mis datos? Identificadores posiblemente que me van a permitir enumerar. Tengo también los encabezados y tengo la categoría, ¿cierto? La categoría si era falso o verdadero. Lo que tengo que hacer ahora es empezar a quitar aquellas cosas que dentro del texto no me interesan, ¿sí? Antes estábamos descartando del conjunto de datos aquellas cosas que no iba a utilizar. Ahora necesito descartar del texto aquello que no me sirve. ¿Qué cosa no me sirve? Por ejemplo, una URL. Si el texto tiene un enlace, un link, no me sirve. Si tiene a lo mejor una palabra que dice al, un, uno, la, él, ella, a lo mejor eso tampoco me aporta. Entonces lo que tengo que hacer también es sacarlo. Es el proceso que ejecutamos acá. Lo primero que hago acá es tener una función que me va a permitir quitar las URL y la ejecuto acá abajo. Ahí las quité. Entonces deberíamos empezar a ver que esto va a empezar a sufrir transformación. Ya se fueron todas las URL. Voy a hacer lo mismo acá con el encabezado y sigo acá abajito. Luego viene un proceso que se utiliza mucho, no siempre, pero se utiliza mucho. Primero el stemming, el lowering y el stopword, ¿ya? Stemming significa en el fondo transformar una palabra que por ejemplo puede ser, si el texto decía cantaremos, lo que hace en el fondo stem es acortarlo a la raíz de la palabra. Dije cantaremos, ¿cierto? Entonces la palabra debería ser cantar, ¿sí? Entonces eso es lo que hace ese primer proceso. Luego hago otro proceso en donde convierto todo a minúscula. Porque en el fondo una palabra en mayúscula y una palabra en minúscula, por lo menos para lo que yo voy a hacer, es exactamente lo mismo, ¿sí? Si yo no hago esa conversión, en el fondo van a ser dos palabras distintas para el algoritmo a ejecutar, ¿ya? Entonces, por eso es importante también hacer ese cambio. Y luego tengo algo que se llama remover las stopwords. ¿Se acuerdan que recién les dije, eliminemos, por ejemplo, el de, eliminemos un artículo y cosas de ese estilo? No me aporta. Por lo tanto, cuando hago eso de los stopwords, quito esas palabras, ¿ya? Esto también depende mucho del lenguaje en el cual estén trabajando. Si yo estoy trabajando en español, obviamente esas palabras no existen de la misma manera en inglés. Por lo tanto, tengo que ocupar librerías y primero tengo que enfocarme en el conjunto de datos que tengo. Si mi conjunto de datos está en español, no me sirve aplicarlo en inglés, ¿sí? Si no, no voy a poder remover nada, ¿ya? Voy a ejecutar esto. Si después analizan en detalle lo que está acá, lo que está haciendo es exactamente lo que ya mencioné. Convertir a minúsculas, separar palabras, recorrer cadenas, cosas que posiblemente ustedes hicieron en Intro a la Progra, o si han experimentado con cualquier lenguaje, acá se hace de la misma manera, ¿sí? Acá estoy mostrando el encabezado, y acá debería mostrar el corpus ya cambiado. Vamos a ir al primero, ¿sí? Comparen este que está acá, por favor, ese que está acá, ese, con el que está ahí arriba. ¿Se dan cuenta que hay palabras que ya no están, no? O palabras que cambiaron. Eso significa que ya se ejecutó ese proceso que les mencioné. Primero stem, después el lowering y también el tema de quitar los stopwords.
¿Sí? Sí. Ya soy capaz de empezar a transformar esto en un vector. Sí. Lo voy a mostrar acá también, acá. Ese no se ejecutó, ahí está. ¿Ya? Y por acá viene el proceso de vectorización. Como dije antes, el proceso de vectorización ahora consiste en entender primero, ojo, recién mencioné que era importante el tema del lenguaje, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, está declarado que los stop words van a ser analizados en español, ¿sí? Si no me equivoco, por defecto es inglés, ¿ya? Entonces tienen que estar muy atentos a cambiar ese lenguaje que van a utilizar, ¿bien? Lo que está haciendo eso en el fondo es tomar todas las palabras, analizarlas, está aplicando un proceso de transformación que se llama TF-IDF, que es de ciencia de datos, no voy a entrar en detalle a eso, pero en el fondo lo que está tratando de hacer es contabilizar cuál es la importancia de una palabra en un texto en específico y en el total de los textos que yo le estoy pasando, ¿sí? O sea, la importancia de cada palabra. Si yo ejecuté eso, bajo un poquitito acá, convierto, estos son solamente conversiones de tipo de datos y se transforma en esto. Se transforma en eso. Y ustedes dirán, ¿qué es eso? Ceros y unos o valores, no sé, 0,1, 0,2. Esa es su representación matemática. ¿Sí? ¿Cómo? Porque yo dije, o sea, una palabra tiene una importancia en un texto, en una publicación, pero a lo mejor esa palabra también tiene una importancia a raíz de todas las publicaciones que yo le pasé. ¿Sí? Ese valor que está ahí está representando su importancia. Entonces, las que vienen cero, posiblemente son palabras que no aparecen en ninguna parte, no tienen importancia. Pero aquellas que tengan un valor más alto, por ejemplo, ahí vemos academia, en la publicación número 4, tiene una importancia de 0,36. ¿Sí? Y así aparecen un montón de palabras hacia el lado. Ya nos queda poquito. Conjunto de datos. Tengo que empezar a trabajar o separar los conjuntos de datos. Se supone que voy a tener por un lado las publicaciones y por el otro lado tengo las etiquetas, o sea, su categoría, son falsas o verdaderas. Tengo que separarlas. Para separarlas, acá existe, gracias a sklearn, que es una librería, que está en Python, por supuesto, todo lo que estoy hablando acá es de Python. Lo que hace en el fondo es tomar el conjunto de datos y lo separa en una proporción. Ahí le estoy diciendo en un 30%. 30% para un lado, 70% para el otro lado. ¿Ya? Luego hago lo mismo, porque la idea se supone que es dejar 70% para entrenamiento y 30% para validación y prueba. Entonces, con lo que me quedó, con ese 30%, lo vuelvo a separar en un 70-30. No sé si alguien se estará preguntando por qué 70-30. El valor lo escogí yo. Ustedes pueden escoger el valor que sea. Si ustedes quieren una proporción 60-40, 30-10, eso depende ya de cada uno de ustedes. ¿Ya? Voy a reiniciar índice. ¿Por qué hay que reiniciar índice? Porque cuando ustedes separan, piensen ustedes que tienen un mazo de cartas. Ese mazo de cartas tiene cada uno un numerito. ¿Sí? Cuando yo les pido cortar el naipe, lo que hacen es tomar un trocito, llevárselo para el otro lado, otro llevárselo para el otro lado, y pierden en el fondo la forma en la que están correlativos. Entonces lo que hay que hacer es que ahora cada conjunto de datos vuelva a tener un correlativo. ¿Ya? Creo que esto ya lo ejecuté, si no me equivoco. Sí, sí. Y ahora esta. Y acá le estoy reiniciando los índices a cada uno. Ejecuto ese, ejecuto este. Y ya estamos casi. Convierto a números. Solamente cálculos matemáticos, conversiones varias por ahí. Y acá va a venir lo interesante. Acá. Hay que generar un modelo. Y esta parte de acá va a depender del algoritmo que quieran ejecutar. El análisis anterior, todo lo que hicimos hasta el paso anterior del modelo, se puede ejecutar con cualquier tipo de algoritmo. Pueden ser algoritmos clásicos de Machine Learning, pueden ser, no sé, algoritmos de Deep Learning, como son los que trabajan con redes neuronales, y así. Lo importante es lograr esa vectorización. Después de eso, ya depende de cada uno de ustedes el algoritmo que va a utilizar. Les voy a mostrar acá unas cositas. Y acá viene lo que mencionó en algún momento Kevin. Mencionó, hay que entrenar el modelo. Ahí está entrenando el modelo. O sea, los datos que yo les pasé, lo está analizando
está corrigiendo valores matemáticos por ahí entre medio, se está tratando de ajustar para lograr encontrar similitudes dentro de todo. Encontrando esas similitudes, después esto me debería dar, esto efectivamente es verdadero o es falso. Voy a bajar un poquito más acá, y acá es donde llegamos ya a predecir una noticia. Acá lo que estoy haciendo es tomar la red neuronal que ya construí. No sé si alguien se estaba imaginando que iba a mostrar algo a lo mejor más gráfico o algo por el estilo. La verdad es que no se utiliza algo muy gráfico, ¿ya? Es simplemente algo que se construye, se prepara y se ejecuta. ¿Sí? Es solamente eso. Entonces, hasta el momento, ahí, si leen esa línea, dice m.predict. Lo que está haciendo es que el modelo que ya entrenamos está tratando de predecir ese conjunto de datos que le llamamos prueba. ¿Sí? Sí. Ahí ya me está dando resultados. Y acá alguien me va a decir, pero está arrojando 0 y 1. O sea, un arreglo que dice 0 y 1. Sí, pero recuerden ustedes que esto es matemático. Por lo tanto, no me puede decir directamente es falso o es verdadero. Me va a decir 0 o 1. En el primero posiblemente me va a decir la probabilidad de que sea falso, la probabilidad de que sea verdadero. Entonces, si el 1 está para un lado o para el otro, indica si es verdadero o si es falso. ¿Bien? Si bajo un poquito más, acá yo puedo aplicar otras técnicas que están relacionadas a poder identificar cómo está funcionando esto. Si se fijan, lo que tengo acá ya es el resultado de la red neuronal que preparé. ¿Sí? ¿Cuáles fueron los resultados? No fueron los mejores resultados. Me dio un 40%. O sea, todo el trabajo que hicimos, lo que está haciendo es decirme, yo puedo definir en un 40% si efectivamente es una noticia falsa o una noticia que es verídica. ¿Sí? ¿Cómo mejoro eso? Existen otra forma técnica que lo que hacen es reajustar parámetros. O sea, una vez que yo ejecuto esto, tengo que volver al código y empezar a hacer ciertas modificaciones en ciertos parámetros, hasta lograr hacer que esto empiece a ajustarse. ¿Sí? Dependiendo del tipo de red neuronal, obviamente a veces parte con valores aleatorios, los pesos, que es algo ya un poquitito más avanzado, hay que ajustarlo y qué sé yo. Pero basta con que ustedes a cada rato, por ejemplo, vayan acá, coloquen ejecutar todas, y para una siguiente vez que ejecutemos, posiblemente ya no veamos ese 40%, sino que a lo mejor vamos a ver un poquitito más. Ahí se está ejecutando, si tiene un poquito más de paciencia, ahora que se entrenó, ya no me dio 40%, me dio 51%. ¿Por qué? Porque los valores a lo mejor iniciales cambiaron, se reajustó de una manera distinta y ahora obtuvo un 51%. Entonces, esta etapa, no sé si decirle que es la más entretenida, pero acá es donde uno empieza a jugar con ciertas variables, cositas por acá y por allá, hasta llegar a un valor que sea bueno. ¿Sí? Como les decía, yo aplicándolo a las fake news en general, llego hasta el 95, 96%. ¿Sí? Pero es trabajo, es dedicación. Generalmente este tipo de técnica, acá lo estamos aplicando como rápido en un workshop, pero esto, aplicado en un conjunto de datos grande, tarda aproximadamente un día completo o más. Porque como dijo Kevin por ahí, son trillones de datos, petadatos y qué sé yo. ¿Sí? Entonces van a tener a veces una semana corriendo un algoritmo hasta que recién le ejecute eso que está ahí. Y lo peor sería que lo que me ejecute sea un valor muy bajo. ¿Sí? Eso puede ser lo frustrante de trabajar con las redes neuronales o ir como profundizando en eso. Pero existen otras técnicas también, como en los juegos de auto guardado, en algunos puntos, para no tener que ejecutar siempre desde el principio. ¿Sí? Ojalá les haya gustado el tema de las redes neuronales, ojalá que les sirva para entender cómo funciona. Lamentablemente no puedo hablar mucho más de esto porque requiere un conocimiento más avanzado de ciencia de datos, ¿sí? Pero los dejo invitados a que empiecen a practicar estas cositas. Hay mucho material en internet respecto a predicciones financieras, predicciones a lo mejor del clima, predicciones de apuesta por ahí, incluso por si a alguno le gusta el tema, que pueden empezar a aplicar de esta manera. ¿Ya? No necesitan entender el código por completo, sino que necesitan el conocimiento básico. ¿Ya? Les vuelvo a dejar acá mi presentación y si alguien tiene alguna duda o algo que quiera comentar, dejo abierta la palabra.
En el caso político, ¿esta tecnología cómo afectaría? Nos metimos a política. La verdad es que en política esto se ha utilizado mucho. En la elección en donde estuvo, ¿cómo se llama esta personita? En Estados Unidos. Trump y Hillary, si no me equivoco en su momento, hubo una campaña del terror por redes sociales. Y se comprobó en el fondo que lo que hizo Trump fue generar a través de bots publicaciones. Está corroborado, no lo estoy diciendo yo para que después no salga funado en alguna parte. Esto es un hecho, está estudiado. Se generaron bots que generaban estas publicaciones falsas. Y dicen por ahí que eso pudo haber generado al momento de generar esa votación. ¿Sí? Entonces, si nosotros no nos enfocamos ahora en el tema de las fake news, cualquier persona pudiese identificar una noticia como verdadera cuando no lo es. Yo creo que ustedes a lo mejor han visto por ahí en Instagram publicaciones de videos, mensajes o lo que sea, no sé, que se está incendiando Inacap. Y a lo mejor el video de hace 2 años atrás, 10 años atrás, pero no tienen cómo saberlo. Hay estudios que dicen que el ser humano, hasta un 60%, si no me equivoco, puede identificar una noticia si es verdadera o si es falsa. Es lo mismo que pasaba recién con la imagen. No tengo cómo distinguirla. Entonces, si nosotros aportamos desde la academia, desde la ciencia, con formas de poder identificar o neutralizarlas también, porque también se trabaja de esa manera, vamos a poder entregarle a cada uno de ustedes algo que es verídico. Y en base a ese algo que es verídico, pueden tomar una decisión acorde, no una decisión sesgada. ¿Sí? Entonces sí se ha utilizado mucho. Y de hecho el otro día estaba leyendo que acá en Chile se va a implantar como una especie de congreso o de mesa de trabajo en relación a los fake news. Así que en Chile por lo menos sí se está haciendo. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna otra duda por ahí? Voy. En relación a las capas y en cada capa los nodos, ¿cómo saber cuántas capas utilizar y cuántos nodos en cada capa? No sé si un poco podría al respecto, por favor. A ver, para contextualizar por lo menos un poco para el resto, porque entiendo que a lo mejor por la pregunta has trabajado con redes neuronales. ¿Sí? Las redes neuronales funcionan con capas, ¿sí? O la mayoría de ellas funcionan con capas. Hay una capa de entrada, una capa intermedia y hay una capa finalmente de salida. Pudiesen haber más intermedios, ¿cierto? Ya. La respuesta ante eso, la verdad es que lo he investigado un montón y está relacionada primero al tanteo, simplemente ir probando cuál es la mejor alternativa de hacerlo. Y hay técnicas matemáticas que te indican, por ejemplo, entre tal cantidad de entrada, si tú buscas una tal cantidad de salida, deberías tener más o menos una cantidad de neuronas o capas intermedias. ¿Sí? Hay distintas posturas, no existe una única, por si acaso, ¿ya? Pero yo en los cursos que he tenido, en investigaciones que he realizado también, la mayoría promueve el hecho de prueba. Lamentablemente ahí yo creo que eso es algo que todavía tenemos por revisar. Es como de qué manera puedo encontrar efectivamente una forma de establecer, tienen que ser tal cantidad. Yo lo he hecho por lo menos así a prueba. ¿Sí? Y me respaldo de hecho con publicaciones que pueden encontrar en internet. O sea, aparece el tanteo, revisa, prueba, agrega más, quita menos, y así. Pero hay fórmulas matemáticas. ¿Alguien tiene alguna otra dudita por ahí? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo se demora en hacer esto? ¿Cómo es demoroso? ¿Cuándo partió? Ya, mira, yo aprendí haciendo magíster. Yo entré a estudiar un magíster de ingeniería en informática y ahí hay cursos de ciencia de datos. Partí del primer semestre metiéndome en estos temas. Y, pudiese decir que yo ya terminé como todo lo que vendría haciendo cursos, pero la tesis me ha tomado una eternidad, justamente por temas de que los algoritmos a veces se demoran más, la recopilación de datos y todo eso es una labor pesada. No es simplemente como decir, tengo el programa listo de aquí a mañana, sino que hay veces que, de hecho te puedo contar como anécdota que estaba desarrollando un algoritmo de KNN y KNN se demoró toda la noche y por las capacidades de mi computador
no me permitía ejecutarla, así que yo ejecuto todo de Colab. Pero Colab tiene tiempos de ejecución. Entonces, después de cierto tiempo de ejecución, moría. Entonces, al otro día, muerto de pena, porque perdí toda la noche ejecutando un algoritmo que al final no pude ver el resultado. ¿Qué hice? Tuve que pagar nomás en ese caso. Tuve que pagar o buscar otra forma de hacerlo y qué sé yo. O dividir para reinar, como lo mencionaron al principio. Eso también es muy útil. ¿Cuánto tiempo me tomó? Yo creo que para poder quedar bien en cuanto a la ciencia de datos, yo diría que con 6 meses, pero con un conocimiento previo de informática, yo creo que es posible. Yo creo. ¿Sí? ¿Respondí la duda? ¿Sí? ¿Para llegar a responder la duda recién? ¿Sí? ¿Cómo ha sido tu experiencia trabajando con las redes neuronales? ¿Lo mismo, no? ¿Sí? Sí, porque la duda era justamente con eso. ¿Cuántas capas utilizar y en cada capa cuántos nodos? Por ejemplo, yo vi una y ocupé la misma en otra y no daba el mismo resultado. Entonces yo decía, y buscaba y como que no había nada de regla ni matemáticamente, No. hasta el momento. Así que decía, ¿cómo saber si realmente es idóneo utilizar tantos o cuántos? Como usted dice, parece que es probar, Sí. sumar, nada. Sí, pero como te digo, el hecho de primero entender que no todo contexto se puede, o sea, no toda red se puede ejecutar en contextos distintos. La cantidad de entradas que tú tienes a lo mejor para un contexto, en este caso teníamos el IDE lo descartamos, el encabezado nomás, que se transformaba en texto. Y ese texto pasaba por una capa intermedia y finalmente te daba un resultado. Nada más que eso. Pero a lo mejor para otro ejercicio, en donde tú tengas un número distinto de entradas, esto ya no te funciona. Entonces hay que ir adaptando, hay que ir acomodándose. Por eso te digo que es muy del tanteo. Llega a frustrarme. Yo entiendo a lo mejor la frustración de ustedes por el hecho de que uno dice como, escucha, si esto está tan estudiado, ¿por qué tengo que ir probando con ciertas cosas? No sé si te pasa a ti, por lo menos a mí me pasó cuando lo estaba estudiando. O sea, con una no me sirve, agrego otra, quito otra, cambio los pesos, hago esto, y al final hasta llegar a un valor que es el que tú esperas. Por eso muchos de los estudios que tú puedes encontrar, por ejemplo, en Scholar, hablan de la sintonización de los parámetros, de cómo lo ajustamos. Lo puedes buscar después de esa manera, sintonización de parámetros. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, chiquillos, les doy las gracias por haberme escuchado. Espero que les haya gustado. Un poquito más. Gracias. Bueno, agradecemos a Luis Rojas, cierto docente destacado de nuestra institución.